Lo llamó escorias a todos, les puso el nombre de escorias y dentro de eso pues puso un grupo de locos y de delincuentes criminales que había sacado de las cárceles. Vamos a hablar del tema con Willy Allen, abogado de inmigración. Willy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, un placer el que estés aquí con nosotros y el escucharte. Esto es un mito, siempre se dice que a los cubanos no los deportan. Mucha gente piensa eso. Es un mito. Y mira, hace 2 años, aquí en esta estación, yo traje 2 familiares. Uno que vino antes del Mariel, uno que vino después del Mariel. El que vino antes del Mariel había sido preso político en Cuba, aquí llegó y fue condenado por droga. El que vino después del Mariel también fue condenado por droga. A los 2 los deportaron para Cuba hace 2 años, en un periodo o 3 años, un periodo de semanas. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre han estado deportando. ¿Qué es lo que ocurre? Muy pocas personas hablan de las deportaciones. ¿Por qué? Porque usualmente escogen a personas que o tienen pocos familiares aquí o tienen pocos amarres aquí y han salido de la cárcel hace poco o algunos los recogieron cuando reportaban a migración. El caso de este señor es interesante por varias razones. Número 1, aparentemente él estaba en la lista original que se formuló a finales del 84-85, que había 3.200 y pico de personas que estaban en esa lista para ser devueltos a Cuba. Estábamos hablando que hubo un acuerdo entre la administración Reagan de aquel momento, el régimen de La Habana. Correcto. Hubo un acuerdo de hacer estas deportaciones. Que Cuba iba a aceptar a 3.000 y pico de personas que habían salido de las cárceles de Cuba y que habían cometido delitos serios aquí en los Estados Unidos. Y como hablábamos antes de empezar, la mayoría en aquel momento estaban detenidos en Atlanta. Y había habido un motín en Atlanta y habían sacado algunas personas, y había habido un motín también en Oakdale, Luisiana, que estaba otro grupo. Y en hubo, Luisiana y en Atlanta, es correcto. Y hubo sí. un tiempo que lo que ocurrió fue empezaron a sacar a la mayoría de los cubanos a programas especiales. Ciro del Castillo operó uno en Nueva Orleans, René Díaz operaba uno en Detroit. Iban saliendo las personas para esos programas y se quedaban en los Estados Unidos. Pero siempre había un grupo de personas que estaban deportables. Y hubo un tiempo que muchos de ellos fueron detenidos por tiempo indefinido hasta que a finales de los años 90, a principios de los 2000, la ley fue cambiada. Sí, hubo un grupo de ellos que estuvo en un limbo, que no se sabía qué pasaba con ellos casi durante por tiempo. una década. Correcto. ¿Y qué pasó? Yo recuerdo haber estado, bueno, lo comentaba contigo en Atlanta, hice una serie de reportajes hace años atrás sobre ese tema específicamente. Sí, Atlanta fue el centro principal a donde tenían supuestamente a los más violentos, que habían ido de todos los demás campamentos de Fort Chaffee, de Indiantown, de Wisconsin, y los más peligrosos, de los que habían cogido presos en Miami con delitos muy serios y estaban condenados, los habían llevado para Atlanta y algunos para Oakdale, en Luisiana. Ahora, ¿qué pasó? Que poco a poco los llevaban a Talladega, Alabama, y de Talladega, Alabama, los devolvían a Cuba. Ahora, por ejemplo, con la ley esta de piel secos, pies mojados, cuando se devuelve a algunos de estos balseros, en un principio se decía que inmigración le pedía cuentas al régimen cubano y trataba de averiguar cómo iba a ser el trato de esta gente. ¿Cómo eso sucede con estos presos deportables también? ¿De una u otra forma se anticipa que va a pasar con ellos? No ocurre. Y es más que en el año 96, con el socio mío Luis Fernández, fuimos a Cuba con una visa especial que es del Departamento de Estado y de Cuba, para asegurarnos que las personas que estaban siendo regresadas a Cuba estaban siendo seguidos por los oficiales de la Embajada Americana, y nos entrevistamos con personas de la Embajada Americana para que nos aseguraron que ellos iban a diferentes lugares. Y es más que hubo cuentos que cuando algunos oficiales iban a ver los balseros que estaban devueltos en los barrios, la gente del comité, la gente del gobierno de Cuba. ¿Año 96 fue eso? 96. Tú fuiste con un grupo de periodistas a hacer eso, ¿no? Yo fui con un periodista sí, lo recuerdo que trabaja para CNN, que hizo un reportaje. Lo recuerdo perfectamente. Y otro periodista, Gustavo Godoy, también estuvo involucrado. Juan Carlos López estuvo contigo, no, fue Juan Carlos, Juan Carlos López. Lo recuerdo. Ronald de Sousa, también un periodista venezolano, estuvo ahí. Que en paz descanse, también estuvo involucrado. Y Gustavo Godoy estuvo involucrado. Entonces, nos contaron algunos oficiales de la embajada que le cortaban las gomas. Ahora, estas personas, el gobierno americano no tiene interés en lo que les pasa a ellos. Algunos de ellos, por lo que yo he aprendido en los últimos años, que tienen problemas médicos, cuando se van de aquí le dan una bolsa de medicina para cubrir 2 o 3 meses, que puedan tomar sus medicinas cuando están en Cuba. Lo que yo tengo entendido que lo que ocurre, y estaba interesante en el artículo de Chari, que la señora no se había comunicado con su marido, es que los llevan para el Combinado del Este y están en cuarentena 40 días. Y después de ese momento los mandan a vivir a su barrio. Lo que a mí me ha dicho, y me han dicho por los últimos años, y lo he tratado siempre de publicar lo más consistente, lo que me han dicho mis oficiales de migración de aquí, que están involucrados en la deportación de personas, es que ellos periódicamente mandan nombres
a la embajada cubana en Washington, a la sección de intereses, y le dice, mira, aquí está Juan Gómez, y él está deportado a los Estados Unidos, lo quieren recibir, y que el gobierno de Cuba, de una forma periódica, escogía personas. Ahora, cuando hubo la congelación de las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, yo no vi más de deportaciones. Para mí es... Eso se detuvo durante un tiempo. Se detuvo porque que yo tenga conocimiento, no creo que habían deportado a nadie por más de 2 años. Según el artículo, para aquellos que no lo leyeron, el artículo que se refería a Willy salió hoy en el Nuevo Herald, y es la historia de una familia, ese señor, un Marielito, que lo detienen, lo envían a Cuba, la separación familiar, es un poco el drama de esa familia, que se lo cuentan al periodista Alfonso Charlie. Sí, y para mí, mira, hay puntos que son interesantes. Por lo que yo tengo entendido, usualmente buscan a personas de la edad de él, que tienen familiares en Cuba. Que yo sepa, no han deportado a nadie que no tenga un familiar en Cuba para recibirlo. Hay una escasez de vivienda en Cuba. Tú no vas a mandar a una persona que va a tener que hospedarse en un hotel o que va a hospedarse o va a buscar un apartamento para vivir. De nuevo, ¿cómo funciona eso? ¿Es el acuerdo del año 84? Ahí quedan 502, según decía el artículo aquí. Sí, pero ellos han deportado también. Grupo. Mira, ahí ICE no fue completamente honesto con Charlie, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen que nada más que están deportando esa lista y nunca han deportado solamente esa lista. Yeah. Y en los años más recientes han deportado fuera de esa lista. O sea, es mucha más la cantidad de lo que Bueno, parece. es mucha más la cantidad de personas que han deportado que no están en la lista y que no vinieron por el Mariel. ¿Y qué ocurre? Que ellos siempre dicen que son del Mariel, pero no todos han sido del Mariel. Y para mí es, aunque yo no creo en las conspiraciones, sí, uno tiene que llamar, a veces 1 y 1 es 2. Y qué raro que en julio tuvimos conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos sobre el tema migratorio, y en agosto, un mes después de las conversaciones, un cubano es deportado, y casi nunca deportan uno a la vez. Claro. Usualmente los aviones de los Marshals que salen de Miami y salen del aeropuerto se llevan un promedio de 5 a 10 personas en cada vuelo, porque son aviones pequeños los Marshals. Así que a mí me extraña que deportaron solamente un cubano en ese vuelo. Sospecho que había otras personas más, y sospecho que esas personas no tenían familiares que acudieron a la prensa o que hablaron del tema. El lunes, en un próximo programa, le vamos a dar seguimiento a esto y vamos a tratar de invitar a muchas personalidades que estaban dentro del gobierno local, eran personas destacadas de la comunidad cubanoamericana que participaron en aquella época en el Mariel y estuvieron cerca de muchos de esos refugiados, y vamos a ampliar más y a recordar un poco más cómo fue ese tratado, ese pacto que hubo, y remontarnos al pasado y ver lo que ha ocurrido durante ese tiempo. Willy, un placer, el que hayas estado con nosotros en el programa, al contrario. Vamos a la pausa, volvemos ya con los segundos finales.